Hola, ¿qué tal? En clases anteriores vimos el concepto de torque y más de uno se habrá preguntado ¿para qué estudiamos torque? ¿Qué utilidad tiene? Y más allá de algunas cositas que vimos en clases anteriores, hoy vamos a detenernos en una de las aplicaciones más importantes que tiene este concepto, que son las denominadas máquinas simples. Estas máquinas son muy sencillas y se cree que el hombre hace mucho tiempo atrás empezó a utilizarlas para poder ayudarse en las tareas cotidianas o en los trabajos que tenía que hacer. Son tan sencillas y tan útiles que hasta el día de hoy se siguen utilizando en nuestras casas. Veamos la primera, la más sencilla de todas ellas, la palanca. Una palanca es ni más ni menos que una barra que tiene que ser rígida, por lo tanto podrá ser de madera, podrá ser de metal o bien algún plástico que sea bastante duro, que se suele apoyar sobre un objeto que llamaremos apoyo. Existen tres tipos de palancas. Vamos a ver la primera, la palanca de primer género. Observen que acá tenemos la barra, tenemos el apoyo ubicado en un sector intermedio de esta barra y tenemos lo que llamamos una resistencia. Puede ser una piedra, cualquier objeto que queremos levantar valiéndonos de esta palanca. Esta resistencia está en un extremo. ¿Cómo funciona esta palanca? Y veamos esta animación. Fíjense que aplicamos una fuerza en un extremo, a través en este caso de un dedo, que empuja a la palanca hacia abajo, haciéndola hacer un pequeño giro, ¿sí? No completo, pero sí una parte de un giro, y que en ese movimiento levanta a la resistencia que está ubicada al otro extremo. La resistencia es ni más ni menos que el peso de este cuerpo, que es la fuerza de atracción con que la Tierra atrae a ese objeto, y está, por lo tanto, dirigida hacia abajo. La fuerza que sostiene o que levanta esta resistencia está también aplicada hacia abajo y la vamos a llamar potencia. También diremos que la distancia que existe entre la potencia y el punto de apoyo se llama brazo de potencia. Y la distancia que existe entre la resistencia y el punto de apoyo se llama brazo de resistencia. ¿Para qué todo esto? Y para ver si podemos encontrar alguna ecuación que nos permita calcular la fuerza mínima o la potencia que tengo que aplicar en una palanca para poder por lo menos sostener en equilibrio a esta resistencia que está acá. Dijimos que para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional, porque esta barra está rotando, no un giro completo, pero sí un giro parcial, está rotando, entonces dijimos, para que esté en equilibrio rotacional se tiene que cumplir la siguiente expresión, que la suma de los torques sea igual a cero. ¿Cuáles son los torques que están actuando acá? Y bueno, hay un torque que lo provoca la resistencia, ¿sí? La resistencia está ubicada a cierta distancia del punto de apoyo que vamos a tomar como origen, como centro de momento, y está aplicada, fíjense, hacia abajo, provocando esta fuerza una tendencia de giro que será igual al de las agujas del reloj. Entonces se dice que la resistencia genera un torque negativo. En tanto, la fuerza o potencia, que está ubicada a esta distancia del punto de apoyo, origen o centro de momento, va a tender a hacer que la palanca gire en un sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, la potencia provocará un torque que lo podemos calcular conociendo el brazo de potencia y el valor de la potencia misma. Provocará, decía, un torque que será de signo positivo, en tanto la resistencia un torque de signo negativo. Puesto en forma de ecuación, nos va a quedar algo así. Potencia por brazo de potencia positivo menos resistencia por brazo de resistencia es igual a cero. ¿Por qué? Porque suponemos que el cuerpo está o el sistema está en equilibrio, es decir, ni sube ni baja,
de ninguno de los dos lados. Si yo quiero sostener a esta resistencia en una situación como esta, se cumple esa ecuación que tenemos acá. Si separáramos en términos y al término donde está el signo negativo lo pasamos al otro miembro, nos va a quedar una ecuación que es muy conocida para el cálculo de las máquinas simples y específicamente la palanca. Potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Veamos ahora el segundo género o segundo tipo de palanca. Fíjense, ahora tenemos la barra en un extremo de la misma, el punto de apoyo, en un sector intermedio la resistencia, y la fuerza, como vamos a ver en esta animación, se aplica en el otro extremo de la manera que se ve en pantalla. Fíjense que la resistencia sigue siendo una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, y ahora la fuerza, en vez de aplicarla hacia abajo como hacíamos con la palanca de primer género, tenemos que aplicarla hacia arriba. La potencia entonces va hacia arriba. El brazo de resistencia sigue siendo la distancia entre la resistencia y el punto de apoyo, como se marca aquí en imagen. Y el brazo de potencia seguirá siendo también la distancia entre la potencia y el punto de apoyo. Obsérvese acá que el brazo de potencia es mucho más grande que el brazo de resistencia, a diferencia de lo que sucedía en la palanca de primer género. Lo que no cambia es la ecuación mediante la cual calculamos una palanca en equilibrio. Y esa es la ecuación que tenemos aquí en pantalla. Veamos el tercer género, tercer tipo de palanca. Funciona como se la vamos a ver en la animación, pero tengamos en cuenta que ahora la barra sigue estando apoyada en un extremo, pero la resistencia está en el otro extremo. En tanto, la fuerza se aplica en un sector intermedio y esto funcionará más o menos como se ve en esta animación. Fíjense ustedes que la resistencia sigue actuando hacia abajo, en tanto la potencia, al igual que en la palanca de segundo género, se aplica hacia arriba. ¿Qué cambia acá? Que ahora el brazo de potencia es mucho menor en tamaño que el brazo de resistencia. Lo que sí continúa siendo lo mismo es la ecuación que expresa el equilibrio en este tipo de palanca. Potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Muy bien, a ver, descartamos este tema y vamos a ver otro tipo de máquina simple. A esta máquina simple la vamos a llamar polea, muy conocida también en nuestra vida diaria. Fíjense que una polea no es ni más ni menos que una rueda que tiene la característica de que fue acanalada o que tiene aquí una cavidad en su periferia y que está sujeta a través de un soporte. Y por ese soporte pasa un buje, un perno o bien un tornillo alrededor del cual puede girar esta rueda que llamamos polea. El soporte puede estar colgado como en este caso o bien puede estar libre como vamos a ver en algún otro caso. ¿Para qué es esta cavidad? Y veamos la animación y seguramente te darás cuenta porque habrás visto que en las poleas generalmente se pasa a través de ella una cuerda, una cadena o también un alambre. Pueden ser distintos elementos que permitan hacerla girar fundamentalmente. Pero vamos a ver cómo funcionan estas poleas. Para ello vamos a decir que existen dos tipos de poleas. Las poleas fijas, como las que tenemos acá, y las poleas móviles, como esta que tenemos acá. Veamos primeramente cómo funciona una polea fija y por qué se llama así. Fíjense que hay una cuerda que pasa a través de esta polea y si yo aplico una fuerza en el otro extremo de la cuerda, provoco que el objeto que cuelga de acá pueda levantarse al girar la polea. La polea en este caso el único movimiento que tiene es giratorio. ¿Por qué? Porque se encuentra sujeta o fija, en este caso, a un techo. De ahí el nombre de esta polea.
se llama polea fija porque su único movimiento es el de rotación cuando a través de ella pasa una cuerda que provoca ese giro. ¿Por qué se llama polea móvil? Y veamos acá la cuestión. Primeramente, observen que la cuerda acá pasa por la polea, que no está sujeta a ninguna pared, a ningún techo, ni nada por el estilo, sino que está sujeta o sostiene, mejor dicho, al objeto que queremos levantar. La cuerda pasa por la polea y se ata a este ganchito que tenemos acá, que sí está sujeto al techo. Pero veamos cómo funciona. Para eso nos valemos de esta animación. Fíjense que al aplicarle una fuerza acá, la polea no solo que va a girar, sino que también se va a mover hacia arriba, en este caso, levantando el peso del cuerpo que queremos, o que tenemos, mejor dicho, colgado de ella. Se llama entonces polea móvil porque además de girar, se mueve, en este caso, hacia arriba. A la fuerza que aplicamos en las poleas la vamos a llamar potencia y al cuerpo, al peso del cuerpo que levantamos, lo vamos a llamar resistencia, tanto en la polea fija como en la polea móvil. ¿Cuánto valdrá la potencia necesaria para por lo menos sostener a este cuerpo mediante esta cuerda y utilizando la polea? Y es muy sencillo. La fuerza o la potencia que tenemos que aplicar es exactamente igual a la resistencia que queremos levantar. Dicho de otra manera, si un cuerpo pesara 100 newton, yo voy a tener que aplicar acá una fuerza de 100 newton. Por lo tanto, no me ahorra esfuerzo una polea fija, pero sí me da comodidad, porque fíjense que yo desde acá abajo puedo levantar un objeto hasta allá arriba. Ahora, la polea móvil sí me ahorra esfuerzo. Hago la mitad del esfuerzo que debería hacer para levantar este cuerpo. Dicho en un ejemplo, si esta resistencia fuera de 100 newton, para poder sostenerla tendré que aplicar 50 newton. ¿Por qué? Porque fíjense en el gráfico, 50 newton sostengo acá y los otros 50 newton, que es el peso del cuerpo que quiero levantar, lo sostiene la cuerda que está atada al techo. Entonces, para sostener, mantener en equilibrio un cuerpo mediante una polea móvil, tendré que hacer la mitad del esfuerzo que debería hacer si lo quisiera levantar sin utilizar la polea móvil. Ahora, si yo quiero levantarla al cuerpo, y tendré que aplicar en el caso del ejemplo que vimos recién, un poco más de 50 newton, porque si no lo único que voy a hacer es sujetar al cuerpo y no lo voy a levantar. ¿Quiero levantarlo? Tendré que aplicar una potencia un poquitito más de 50 newton. Bien, estas son algunas de las muchas máquinas simples que existen. Hoy vamos a dejar la cosa ahí y simplemente diremos que a partir de lo que hemos visto en esta clase podremos ir encontrándonos con muchas otras máquinas simples más. Muchas gracias, un abrazo.